Intentar definir los derechos fundamentales es un empeño realmente complicado. Voy a intentar hacerles una visión muy personal, pero que creo que puede ser útil. Empezaré diciendo que hay que separar conceptos diversos, derechos humanos, derechos fundamentales. Yo creo que los derechos humanos tienen una doble lectura a su vez. A veces hablamos de derechos humanos desde un plano axiológico, valorativo, y a veces hablamos de derechos humanos cuando hablamos de derechos reconocidos en el plano internacional. Yo me voy a centrar en el concepto de derechos fundamentales, aquellos derechos reconocidos en el plano estatal. Y desde aquí hay que decir que es difícil definirlos también, porque nuestra Constitución es muy equívoca la terminología que utiliza en el capítulo segundo, el título primero. La doctrina ha avanzado dos conceptos. Uno sistemático, ha entendido que son derechos fundamentales aquellos incluidos en la sección primera del capítulo segundo, el título primero. Bueno, otros autores defienden que no, que los derechos fundamentales son aquellos que cuentan con una mayor protección jurídica, esto es, aquellos que cuentan con la garantía del amparo. Si al primero se llama criterio sistemático, al segundo se llama criterio procesal. Yo no comparto ninguno de estos dos criterios y lo que voy a atreverme, porque esto sí que es un atrevimiento, es intentar ofrecerles un concepto que es el que yo utilizo de derecho fundamental y que quiero demostrarles que es útil. Parte de dos premisas. Una, los derechos fundamentales son normas constitucionales. Dos, los derechos fundamentales son derechos subjetivos. Voy a desarrollar brevemente cada una de estas dos ideas. Los derechos fundamentales son normas constitucionales, evidente. Como son normas constitucionales, limitan al legislador. Hay un consenso doctrinal muy amplio en que precisamente la gran importancia de los derechos hoy es que constituyen un límite al poder del legislador. ¿Cómo se examina ese límite? En el famoso contenido esencial de los derechos. Un contenido esencial que es también un concepto indeterminado. El tribunal viene a decir que se pone en cuestión cuando se afectan facultades inherentes al derecho o cuando el derecho deja de ser útil para lo que era. Yo creo que el contenido esencial se puede definir, defender sobre él una noción relativa, ¿no? Decir que en conexión con el artículo 10.1, cuando habla del orden político y de la paz social, cada derecho fundamental admitirá aquellas restricciones que sean necesarias en cada momento para proteger o bien ese mismo derecho fundamental por parte de otras personas o bien otros derechos fundamentales de otras personas. Esto exigiría ir mucho más lejos, hablar del orden público y de la historia del orden público, pero me voy a limitarme a reiterar y subrayar que el concepto que aquí se defiende presenta al orden público como un criterio limitador de los derechos, pero también como una garantía del conjunto de los derechos fundamentales. Creo que esta es la gran novedad que ofrece este concepto. Les decía, los derechos fundamentales, segunda hipótesis, son también derechos subjetivos. ¿Eso qué significa? Que tienen los mismos elementos que cualquier otro derecho reconocido por las leyes, por un reglamento o por un contrato. Serían estos, ¿no? En primer lugar, el bien jurídico protegido, aquello que se protege con este derecho, sujeto titular, quién tiene el derecho, sujeto pasivo, quién está obligado a respetar ese derecho, ámbito del derecho, sobre qué recae ese derecho, el contenido, el conjunto de facultades que me permite ejercer ese derecho y las garantías de ese derecho. Cuando a mí alguien vulnera un derecho mío, pues qué mecanismos me da el ordenamiento jurídico para poderlo hacer valer. Si ponemos un ejemplo muy breve, para que sobre todo los alumnos lo entiendan, si hablamos del derecho de propiedad sobre una mesa, pues el bien jurídico sería el dominio sobre la mesa, el dominio. El titular activo sería el dueño de la mesa, titular pasivo el resto de las personas y poderes públicos. El ámbito de la realidad sobre el que recae el derecho sería la mesa, la física. El contenido sería todas aquellas facultades que me permiten la propiedad, venderlo, cederlo, alquilarlo, etcétera. Y la garantía, por supuesto, se me quita mi mesa, yo me voy a ver al juez. La garantía judicial es la garantía típica de los derechos en general y, por supuesto, también, como no, de los derechos fundamentales. ¿Por qué defiendo este concepto? ¿Por qué, en vez de acudir al criterio sistemático o procesal, manejo este criterio? Ya con esto concluyo. Creo que tiene una triple utilidad. En primer lugar, supera estos dos criterios que antes les decía, sistemático y procesal, y permite encontrar derechos en cualquier parte de la Constitución.
es un caso claro que el derecho de audiencia del artículo 105 de la Constitución, muy alejado del título primero, es una manifestación, lo ha dicho el Tribunal, del artículo 24 del derecho a tutela judicial efectiva. En segundo lugar, clarifica muy bien el papel de los principios rectores, esos que están en el capítulo tercero del título primero, y que son normas constitucionales, permiten declarar una ley inconstitucional porque vulnera un principio rector, pero, lo dice la Constitución, en el artículo 53.3, no crean derechos subjetivos, luego no son derechos fundamentales. Y, en tercer lugar, tercera utilidad de este concepto propuesto, permite también clarificar muy bien el papel de los derechos reconocidos en textos internacionales. ¿Son derechos subjetivos? Sí. ¿Son normas constitucionales? No. Ergo, a mi juicio, no son tampoco derechos fundamentales en sentido estricto. Muchas gracias.